tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida, Beca. Muchas gracias, Héctor. Hola. Y nos acompaña por segunda ocasión nuestro amigo Jorge Pedro Uribe. Bienvenido, Jorge Pedro. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Beca. Hizo el favor de aceptar nuestra invitación porque tuvimos oportunidad de leer este libro extraordinario, México, un mito de 7 siglos, Crónicas de la Ciudad Infinita. Una serie de crónicas sobre la Ciudad de México de verdad deslumbrantes. Estamos viendo, atestiguando la aparición de un nuevo cronista de la ciudad, un escritor y un investigador que persigue la tradición que inició en 1554 Francisco Cervantes de Salazar, y con la obra que ha ido acumulando Jorge Pedro, con su amor por la Ciudad de México, se ha logrado, creo yo, ya ganar un lugar de honor entre la larga corte de cronistas de la Ciudad de México. La semana pasada anduvimos por un rumbo maravilloso, el rumbo de Peralvillo. Atestiguamos o visitamos el lugar donde Cuauhtémoc fue entregado a Cortés por el soldado García Holguín. Encontramos la placa colocada ahí en tiempos de Vasconcelos, la placa impresionante en el templo que dice: en este lugar comenzó la esclavitud. Luego fuimos al templo de Santa Ana, que era la puerta de entrada de la Ciudad de México al norte. Donde Matamoros dio su primera misa, y donde eran recibidos los virreyes. Eso me parece fascinante. Era, digamos, la puerta de entrada. Allí esperaban las autoridades a los virreyes. Bajaba el virrey del carruaje, le hacían ahí un festejo, montaba a caballo y avanzaba hacia Santo Domingo para hacer su entrada triunfal. Y ese pequeño templo donde dicen además que bautizaron a Juan Diego, según la tradición, continúa en ese lugar. Nos asemamos a un lugar peligroso, lleno de imágenes estrujantes. Vimos gente viviendo en la calle. Recordamos las crónicas de Manuel Rivera Cambas, que hablaba de ese lugar, de los orígenes de ese lugar y de cómo era ese lugar en el siglo XIX, que seguía siendo un lugar de marginación, de abandono, de olvido. Y sin embargo encontramos un lugar vivísimo, un lugar de gente acogedora, amable, risueña, trabajadora, etcétera. Una gran recorrido que nos dio Jorge Pedro por ese lugar, y ahora nos cita a las puertas del mercado Abelardo Rodríguez. Vamos a caminar otra zona complicada, otra zona pues, que no es fácil. En los márgenes del primer cuadro de lo que fue la ciudad española, ¿no? Y sin embargo, no sé qué me da cuando estamos por acá, Jorge Pedro. Tiene, a pesar de todo el caos, de lo que puedes ver de malo al caminar por este lugar, tiene un encanto indefinible, poderosísimo, ¿no? Esta parte noreste, el extremo noreste del centro histórico, antes la Ciudad de México propiamente dicha, siempre fue una zona despoblada, pobre. Hoy sigue estando un poco abandonada. No son muchos los visitantes, los turistas que vienen a asomarse a la zona de Atzacoalco, al barrio de San Sebastián. Prácticamente es la frontera con Tepito, y es un rumbo lleno de comercio, del llamado comercio informal. Pero más allá de eso, tiene su patrimonio, tiene su arraigo, tiene su historia que viene desde tiempos prehispánicos. Entonces vale la pena recorrerlo. Y estamos además bien cerca del primer cuadro. En realidad solo caminas 3, 4 calles, te alejas un poco del Zócalo. Sí, pero en la ciudad aquella eran los márgenes, ¿no? Estamos muy cerca de la plazuela de Santa Teresa, la nueva. Loreto. De Loreto, que decían que era el arrabal ya de la ciudad, donde era el basurero, porque allí se acababa la ciudad, según cuenta José María Marroquí. Y estamos en un barrio muy interesante, el barrio de origen de Moctezuma, el barrio de Atzacoalco. Hay que recordar que fuera de la traza española, la ciudad se dividió en 4 barrios, las parcialidades. Una era la de Santiago Tlatelolco, pero la de San Juan Tenochtitlán se dividió en 4 barrios que seguían los rumbos del universo. Era San Juan Moyotlán, Santa María Huepopan, San Sebastián Atzacoalco y San Pablo Teopan. Pues estamos en uno de estos que lindaba precisamente con la ribera de los lagos. Tú que has estudiado náhuatl, ¿nos puedes decir qué significa Atzacoalco? El nombre tiene que ver con eso. Entiendo que significa, ¿no?, junto a la muralla o junto al... No, la muralla. Como junto a la presa, digamos, ¿no? Sí. Es muy cercano el significado. Tzacua es un verbo que significa encerrar, ocultar, apartar.
Atzzacua, ya agregándole el agua al inicio del verbo, implicaría la retención de agua, es decir, represar. Y el co como sufijo el albarradón. Es un lugar donde se represa el agua, exactamente. Estamos, vuelvo a decirlo, en el extremo noreste de la isla, donde pasaba el albarradón y donde se impidió ya desde el siglo XV que el agua salitrosa invadiera la isla. Entonces, era un rumbo efectivamente limítrofe, despoblado, pobre, en las afueras de la ciudad. Ahora, desde luego también tenía desde entonces una gran actividad comercial por las cercanías con el lago. Lo que estaba pensando es que fue uno de los rumbos más afectados durante la inundación de 1629, sí, porque por este lugar, por esto mismo que por este lugar entró el agua que arrasó con las que mató a 60,000 personas en una hora, en el día de San Mateo, una tromba tremenda que ocurrió en la ciudad y fue uno de los barrios más dañados. Pero es un barrio que de verdad tiene muchísima historia que contarnos. Estamos a la vera de la zona de los colegios, muy cerca de San Ildefonso. Estamos exactamente atrás de San Pedro y San Pablo, de San Gregorio. El colegio jesuita. Bueno, estamos en las huertas de lo que fue el colegio de San Gregorio, que a mí me parece una institución muy olvidada, pero una institución nobilísima. Es una institución que se crea en los primeros años, en el primer siglo, un siglo después de la conquista, con el fin de educar a la población indígena. Entonces se abre un colegio que a lo largo prácticamente está funcionando a lo largo de toda la etapa virreinal, donde se enseña retórica, donde se les enseñan distintas actividades a la población, a los vencidos, por llamarlo de alguna manera, y que cobra una relevancia extraordinaria en el siglo XIX, después de la independencia, con la intervención de un personaje también olvidado y también extraordinario, aunque hay una calle que lo recuerda, que es Juan Rodríguez Puebla. Es la siguiente calle, de hecho el Mercado Abelardo es la esquina de Venezuela con Rodríguez Puebla, que efectivamente fue no solamente un alumno destacado del Colegio de San Gregorio, sino que llegó a ser rector de la propia institución, ¿no? Y es bien recordado. Principios, la primera mitad del siglo XIX, tengo entendido. Claro, él fue, desde el 1828, por ahí fue el rector del Colegio de San Gregorio. Le dio unas mejoras que nadie había soñado en ese tiempo. Es la primera institución de México en donde se imparten clases de gimnasia. Y además es la institución de la que surge, estudió ahí nada más y nada menos que Ignacio Ramírez el Nigromante. Y bueno, pues estamos en la parte de las huertas. Según la tradición, fue en este lugar donde Tolsá fundió la estatua ecuestre de Carlos IV, el famoso caballito. Sería en este lugar donde el calor de las calderas le hizo perder los dientes y dicen que le provocó una enfermedad por la cual murió poco después. Este es el lugar del que el caballito sale e inicia su primer trote, por llamarlo de alguna manera, para ser colocado en el Zócalo, inaugurado en 1803, cuando Humboldt lo ve y lo describe en su ensayo. Entonces, pues desde ahí todo esto se va, que está, digamos, en ebullición a lo largo de la historia, se sigue respirando. Sí, y solo quería decir que a propósito de esta historia de los colegios que han estado recordando, también no hay que olvidar que estamos a unos pasos de donde inició el movimiento del muralismo y por lo tanto una zona que también guarda mucho esa memoria, el propio mercado. Montenegro en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, luego, bueno, el resto de los muralistas de esa primera camada en San Ildefonso, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal, Jean Charlotte, ¿no? Ramón Alba de la Canal, Fermín Revueltas, y aquí lo que vemos es también un momento destacado de esa historia del muralismo, que es ya cuando se vuelve un proyecto propiamente social, propiamente popular, que lo que nos muestra es como en esas primeras décadas del movimiento muralista también había pugnas sobre lo que debería ser y aquí es un mensaje muy contundente de que el muralismo tiene que ser un proyecto socialmente comprometido para el pueblo de México. Qué interesante, nunca lo había pensado. Se puede decir que Atzacoalco es esa parte del centro donde se gesta el muralismo. Así es. Parcialmente, sí. Porque no podemos totalmente. No, totalmente, porque el primer proyecto del muralismo mexicano es el Colegio de San Pedro y San Pablo. O sea, no hay claro, el Árbol de la Vida de Montenegro. Y es donde quedan los mayores ejemplos. Está San Ildefonso, está la SEP y está el mercado. Pues estamos hablando 21-22 y finalmente el mercado Abelardo L. Rodríguez en los años 30, ya con una segunda generación de discípulos de Diego Rivera.
De discípulos de Diego, ¿no? De Diego. Sí. Pero también me parece que es muy importante señalar que es el primer proyecto en el que se ve también el impacto internacional del muralismo, porque a veces creo que el muralismo lo damos por sentado y no nos damos cuenta que fue el primer movimiento artístico de Latinoamérica en tener un impacto en Occidente, es decir, en Estados Unidos y en Europa. Y aquí vamos a ver obra de Marion y Grace Greenwood, que son estadounidenses, Pablo Higgins, así es, sí, ahí Miren las nada más, podemos yo ver. estoy enamorado. Bueno, de y verdad. hay un Isamu Noguchi en la Él parte iba- de iba- Claro, iba- claro. Isamu Noguchi y Yo quiero Pablo Higgins, estadounidense de origen compartir esto. irlandés. Es que de verdad Sí. encontré la ficha o la autorización donde le dan a Marion Greenwood el permiso para que pueda pintar el mural que va a realizar en este lugar. Según este documento del Departamento del Distrito Federal, su categoría es pintora y su domicilio es República de Colombia 86, es decir, vivía muy, muy cerca. Pero yo desde que encontré esta foto me quedé maravillado. Mire usted nada más la belleza de esta pintora, ya hablaremos de su talento y el de su hermana, pero también tal vez esto explica por qué a ellas los muralistas la recibieron con los brazos abiertos y les dieron todas las facilidades para que hicieran su trabajo, y a otras muralistas mexicanas como a María Izquierdo le cerraron, las puertas. Puede ser una explicación. Podría porque ser, estaba, no lo dudaría. de verdad que estaba bellísima, Bueno, era una aparición. Aurora Reyes decía que ella era verdaderamente la primera muralista porque las primeras, o las que se decían primeras, habían sido unas gringuitas. Así lo decía ella. Bueno, ella fue con la primera cierto mexicana. desprecio. Con desprecio. Creo que en mi libro yo me he quedado corto porque le dedico unas páginas a San Sebastián Atzacoalco, pero me concentro solamente en la iglesia y en realidad estamos platicando ya que es mucho más amplio, Ya ¿no? tienes, además en la técnica con la que tú escribes este libro, porque este libro a mí me maravilló, me gustó mucho por dos cosas. Tiene una gran erudición sobre la ciudad del pasado. Está llena de fuentes, de citas, de documentos, de libros sobre la ciudad del pasado. Pero hay un momento donde la ciudad del pasado se cierra y se abre la puerta a la ciudad moderna. Entonces, lo que hace Jorge Pedro es salir a estas calles para empezar a contarnos y a dejar un testimonio para el futuro de lo que es la Ciudad de México hoy, precisamente de esta ciudad que estamos aquí oyendo, que estamos oliendo. Es un lugar lleno de olores, de fritangas, de comida. Nunca venga a la hora de la comida porque puede cometer usted una barbaridad con estos olores. Pero bueno, vamos ya habló de San Sebastián Atzacoalco. ¿Por qué no nos vamos hacia ese lugar? ¿A la iglesia? Vamos a ir caminando a ver si nos dejan grabar en medio de los puestos. Generalmente no les gusta. Lo intentamos. Pero vamos a intentarlo para compartir con ustedes un poco de la atmósfera de este lugar, para llegar a San Sebastián, que es un lugar que de verdad mueve las entrañas. Tiene algo, aunque es un templo del siglo XVIII, digamos remozado, tiene todavía este techo de madera, tiene algunas cosas que nos hablan y nos dejan ver una ciudad remotísima, una ciudad que ya cuesta muchísimo trabajo imaginar, y todo lo que hay ahí es muy, muy emocionante. ¿Nos movemos? Vamos. Vamos. Leer y escribir es mucho
Pues iniciamos o proseguimos nuestro recorrido de la mano de Jorge Pedro Uribe por el antiguo barrio de San Sebastián Atzacoalco. Estamos en una plazuela escondida, la plazuela Torres Quintero, y nos preguntábamos, a lo mejor usted nos puede ayudar, sobre la función que tuvo este sitio. Muchas personas han considerado que fue un antiguo reloj. Entonces tiene cara de respiradero, cosa que me parecería lógico. Yo creo que es un respiradero, o no sé cuál es el término técnico, pero así como en el Caballito de Sebastián, que parece que tapan ahí como un olor a drenaje, Sí. Pudo ser. O en el propio bosque de Chapultepec, cerca del Cárcamo de Dolores, hay unas estructuras también similares. Claro, también pudo ser, los vecinos cuentan que pudo ser un cementerio y que tal vez en esa construcción claramente porfiriana, como acabas de decirnos fuera de la grabación, pudo haberse quemado ahí a los cadáveres. Bueno, que eso también sería una explicación lógica por lo que hablábamos del estilo. Es un estilo pues que tiene como dejos neogóticos, que es algo que gustaba mucho en los panteones de esa época, ¿no? Y entonces los panteones que se hacen en el siglo XIX, pues vamos a encontrar muchos de los monumentos funerarios van a tener ese estilo. ¿Pero esto fue un panteón? Neogótico. Es lo que dice que cuentan, ¿no? El atrio San Sebastián, el templo de San Sebastián llegó a tener un atrio verdaderamente amplio. Que podemos imaginar que era el origen de este parque. Sí, es el atrio de la iglesia sería actualmente parcialmente la Plaza Gregorio Torres Quintero. La toponimia me llama la atención. Torres Quintero, José Joaquín de Herrera, Rodríguez Puebla, como puro personaje que tal vez no está en el imaginario. Son ¿no? personajes del siglo XIX. Sí. Manuel Doblado. O quizá no los más famosos, ¿no? Pero son importantes. Sí, el presidente Herrera es interesante. Herrera, sí. Gregorio Torres Quintero, escritor colimense, pedagogo. En fin, aquí está la Casa Xochiquetzal, que está cumpliendo 20 años, donde personas de la tercera edad, mujeres sexoservidoras, han logrado pues, conseguir un lugar donde vivir dignamente y ser alimentadas y recibir atención médica y psicológica. Y entonces es un proyecto maravilloso. Y yo me imagino a las señoras, bueno, no me las imagino, las conozco, asomándose por las ventanas hacia la bonita Plaza Torres Quintero. Y del otro lado, la iglesia de San Sebastián. Si no fuera por el comercio informal, esto sería una vista preciosa, con una amplitud que es poco vista en el centro histórico. No, es un lugar de verdad bellísimo, simplemente que pues, es imposible apreciarlo. ¿Por qué no nos hablas un poco acerca de la parroquia de San Sebastián Atzacoalco? Bueno, se cree que estuvo erigida, construida en el antiguo Tlaxilacali o barrio de Coatlán, porque este campan, esta parcialidad de San Sebastián Atzacoalco, estaba compuesta a su vez de 4 barrios. Y entonces Coatlán sería el barrio prehispánico y aquí se decide fundar una ermita que estuvo a cargo de los franciscanos hacia 31, y toma el nombre de San Sebastián. No porque haya habido una epidemia aquí, como suele pasar, ¿no? Que le ponen la advocación de San Sebastián a un lugar donde hubo alguna peste. Sin embargo, es el patrono contra las epidemias. Exactamente, sino que fue un poco más aleatorio, más random, porque resulta que aquel funcionario que facilitó la fundación de esta iglesia fue el presidente de la Real Audiencia, de la Segunda Real Audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue el último gobernante novohispano previrreinal, ¿no? Fue quien entregó el gobierno al primer virrey de la Nueva España. Y como él se llamaba Sebastián, dijo, pues esta iglesia, 1531, es muy temprano, va a llevar el nombre mío. Es como si hoy yo fundara una iglesia y le pusiera San Jorge Pedro. Bueno, podemos decir que ya es una tradición que los funcionarios en México decidan hacer eso, ¿verdad? Oye, pero fíjate que lo de San Sebastián también es interesante, digo, más allá de esta anécdota, porque vamos a encontrar que va a ser en muchos barrios indígenas de lo que hoy es la Ciudad de México, donde San Sebastián se vuelve el santo patrono. Es el santo patrono, por ejemplo, de Joco, de Axotla, de Chimalistac. Y una de las posibles explicaciones de eso es que la iconografía de San Sebastián era algo muy cercano también al imaginario indígena, porque tiene las flechas.
¿no? Que son pues el arma por excelencia, ¿no? Y de es un hombre flechado, pueblos. podría recordar a Así es. Xipetotec. Un poco también, sí, vemos esas referencias al imaginario del México antiguo. Entonces, El caso es interesante que eso esta también. iglesia, después de ser franciscana, en 1585, cuando llegan los primeros frailes carmelitas descalzos, el virrey Manrique creo que se apellidaba, él le concede esta iglesia, la antigua ermita franciscana de San Sebastián, a los carmelitas, en lo que ellos construían su primer monasterio, el cual terminaron en 1605, 1606, aquí muy cerca, ¿no? Y entonces ya dejaron la iglesia y la tomaron los agustinos, hasta 1750, cuando se vuelve ya diocesana. Entonces aquí han pasado franciscanos, carmelitas, agustinos, no es cualquier templo. No. Fíjate, esto tiene que ver con lo que nos decía Antonio Rubial, que es la disputa de las órdenes religiosas por las almas. Ajá, claro. ¿No? Se están disputando. Lo que estamos viendo, cuando estamos hablando de esto, uno no lo entiende. O sea, no hay una explicación clara de por qué se van los franciscanos y llegan los carmelitas y luego llegan los agustinos, etc. En el seno de la Nueva España había unas tensiones tremendas por el control de las parcialidades. A mí eso fue lo que más me sorprendió de ese recorrido. Cuando uno encuentra San Hipólito, San Juan de Dios, Santa Veracruz, San Francisco, y vas caminando, no alcanza uno a comprender que lo que está pasando es que en realidad cada orden va plantando su huella porque quiere tener una parte del control sobre las almas. Quiere poder. Pero entiendo que esos territorios sean disputados por las órdenes religiosas, pero un lugar como Atzacoalco, empobrecido, alejado, cerca del agua, pero con una presencia indígena, ¿no? O sea, eso es algo que también hablábamos con ¿quién los va a evangelizar? Por eso los franciscanos se establecen en estas zonas limítrofes, porque lo que están haciendo es evangelizar y convertir a la población indígena, y no hay que olvidar que es una mayoría. O sea, ahora es difícil de imaginar porque todos los mapas que vemos nos hablan o nos muestran solo la ciudad española, pero donde había más población eran estas zonas limítrofes, en estos barrios de indios. Además, no era cualquier barrio de indios así genérico, sino que aparentemente, de esto nos podrán hablar las personas que trabajan en el templo, este fue el territorio donde fue criado el propio Moctezuma. Sí, es lo que me decías, Héctor. Aquí en la iglesia, en la Capilla Real, estuvo enterrado Diego Cano Moctezuma. Es más, el virrey duque de Linares, el virrey que murió en 1717 y lo pintó Juan Rodríguez Juárez, él está enterrado aquí. Entonces, que un virrey decida ser enterrado en la parroquia, en la iglesia de San Sebastián Atzacoalco, ya nos dice algo sobre la importancia que tuvo. Fíjate, la élite gobernante mexica era originaria de este lugar, y después de la conquista, todos los descendientes de Moctezuma y toda la élite gobernante se asienta en este lugar. Es precisamente por eso que el Tecpan se hace en San Juan Tenochtitlan, del otro lado, en el San Juan Moyotlán, porque quieren ponerle un polo donde fuera del control de este grupo poderosísimo. Entonces hacen la sede permanente del gobierno en el otro extremo para poder aglutinar, para que ahí se puedan aglutinar otros personajes. Y en este recorrido, creo también de las distintas órdenes que han transitado por aquí, también es importante recordar que nos habla de la vocación de cada orden. Los agustinos quizá menos, ¿no? Pero el hecho de que los franciscanos se establezcan en una zona limítrofe y luego los carmelitas, pues bueno, no hay que olvidar que son órdenes que también están buscando vivir más alejados de la sociedad, en una vida más de contemplación, en una vida de un mayor contacto con la naturaleza. Digo, no por algo se van eventualmente los carmelitas a San Ángel, al desierto de los Leones. Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces también nos habla de la ubicación geográfica Pero este además, espacio. Se me está ocurriendo ahora mientras conversamos que al estar en el extremo noreste de la isla, significa que está a un paso de Tlatelolco, o sea, está entre Tlatelolco y Tenochtitlan, pero además en el extremo que les permite viajar hacia el Peñón y ulteriormente hacia Texcoco. Es estratégicamente un buen lugar. Ese lugar por eso es el lugar con una vocación comercial que viene desde entonces. Es un lugar de paso, es un lugar que conecta la isla de Tenochtitlan con muchos lugares. Me encanta el manuscrito de Uppsala. El mapa de Uppsala, precisamente porque muestra eso, muestra la ciudad española vacía, sin gente, y todo lo demás, el único lugar animado y con vida, donde están remando, donde están sembrando, donde hay gente hablando, es precisamente en lo que está rodeando lo que es
el centro histórico, la traza española, ¿no? Híjole, y pensar que no hace tanto pudo haber habido aquí en San Sebastián vecinos originarios, descendientes de aquellos caciques del siglo XVI o incluso antes, pero creo que fue a partir de los terremotos del 85 que se vacía toda esta zona. Y entonces es muy triste pensar que prácticamente ya no quedan vecinos originales o descendientes de aquellas familias. Quedan, digamos, algunos testimonios. La discutida Casa de Manzanares. Eso es más la Merced, ¿no? Bueno, está... Bueno, no está lejos. También en el límite. Está en el límite. Pero digamos, es la misma zona del cercana al lago y a los canales. Bueno, pues esa discutida Casa de Manzanares, que para muchos es la casa más antigua que queda de la Ciudad de México, al hacer las excavaciones, la casa desde luego es del 18, pero al hacer las excavaciones, o 17 o 18, pero al hacer las excavaciones se encontró las huellas de los cimientos de la casa original. Y los cimientos de esa casa original era una casa ya levantada después de la conquista, pero con el modelo de las casas prehispánicas, es decir, no había una cocina, era un patio donde iban las habitaciones, se iban sucediendo, parece que la habitó una misma familia, dan a entender los arqueólogos. Y el hecho de que fuera una casa tan amplia y donde hubiera habitaciones que pudieran albergar a una familia tan numerosa, les hace pensar que pudo haber sido uno de los grandes comerciantes de este lugar, que tenía el estatus para poderse levantar una casa de ese lugar. Jorge Pedro no cree mucho que sea la casa más antigua. Bueno, es que hay, a ver, también nosotros visitamos, por ejemplo, los cimientos de la casa que encontraron contigua a Templo Mayor, que también podríamos asumir que fue la más... No, es de las primeras. De las primeritas. Lo cierto es que la casa de Manzanares sí acusa una vetustez que no tiene la mayoría de las construcciones del centro. Y yo creo que aquí en este rumbo de Atzacoalco, en la generación de nuestros abuelos, todavía debió de haber algunas casas de adobe, algunas casas que pudieron haber sido mucho más añosas que la de Manzanares. A mí me gusta mucho, tú conoces a Micros, al famoso Ángel de Campo. Cronista Ángel de Campo, que en su novela La Rumba comienza describiendo esta iglesia. La iglesia era una ruina, decía la novela. De hecho, así empieza la novela. Y a continuación se pone a describir la iglesia, la fuente de la plaza, las construcciones, la pulquería que había aquí, allá. Nada de eso existe. Y esta novela es que en 1890, 91, 96. ha cambiado mucho el rumbo. Ya no hay vecinos originales, a lo mejor ya no hay estas procesiones, fiestas patronales, pero de alguna forma, siendo más optimistas, sí se mantienen algunas cosas, ¿no? Se mantiene el comercio, se mantiene la marginalidad. Bueno, sí, hay, sobre todo la vocación comercial está muy presente. Se mantiene la iglesia, que no es poca cosa. Esta era la capilla de la Virgen de la Soledad, que todavía tiene su baldaquino. Y yo recuerdo que tenía a los 12 apóstoles muy chulos, muy bonitos en la pared. En la pared, sí. Ya no los vi ahora. No, es lo que me comentaba ahorita una señora, que los quitaron. Pero bueno, esa es la capilla, pero está adjunta. Esta es la iglesia a donde vamos, que es la iglesia original, claro. Es una reconstrucción de principios del siglo XVIII. Pero sí, algo debe de tener de la construcción original de aquella ermita de 1531. No, es que te cae ¿El peso de la historia? El peso del tiempo lo sientes. Esto tiene San Sebastián. La barda trial era bien bonita. Tú ves las fotos de los años 30, era de ladrillito. Mira, ahí dice. Dedicada al patrono contra las epidemias, fue una de las primeras parroquias de indios que hubo en la Ciudad de México. De hecho, los franciscanos, desde el principio, cuando se les entregó esta ermita, ya funcionaba como parroquia. Bueno, según Rosell, habrá que ver si tenía razón. Pero mira, este templo es muy raro porque es de techumbre plana con viguería de madera. Y eso creo que no se encuentra en ningún otro templo. Bueno, es que así debió de haber sido originalmente, sí, ¿no? A veces perdemos eso de vista. Ahí está el San Sebastián, ¿no? Sí. ¿O no es? ¿O qué es? Sí, parece un San Sebastián bebé, ¿no? Un San Sebastián sin sus flechas. Más que bebé, pero de factura indígena. En la posición del martirio, me parece. Sí. Y ahí la parte de arriba, una cruz.
Sí. Sí, una cruz. ¿Eso es que franciscano o no? Eso debió de ser tal vez la cruz atrial. Muchas veces las cruces atriales terminaron siendo pegadas a los templos. ¿Quién Ahora, sabe? me encanta el grabado de madera donde se representa a San Sebastián sí. ya en La la postura clásica del La cruz martirio. atrial yo la he visto en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, la cruz atrial de Atzacoalco. Y es preciosa, grandota, súper decorada. Es verdad, sí. No, pero esta es la postura clásica. Sí, El trabajo es del bellísimo martirio. y la puerta pues se ve que es antiquísima. Oh, es impresionante. Apenas entra uno, cambia totalmente la atmósfera. Esta techumbre de madera, que originalmente he leído que era un artesonado con sus Claro, casetones de madera. Claro. Es que así eran los primeros templos del siglo XVI. Quizá donde mejor lo podemos apreciar es en Tlaxcala, ¿no? Sí, Ahí claro. sí se conserva ese artesonado. Pero bueno, con el paso de los años esto fue cambiando en gran medida porque, bueno, la madera es muy perecedera, ¿no? Y en una ciudad que vivió tantos incendios y en una iglesia donde hay velas prendidas eternamente, Es verdad. pues bueno, es un accidente común, ¿no? Ese de los incendios. Y fue un templo que permaneció años cerrado, ¿no? Sí, también. ¿Huele a flores? Huele a Sí, flores y como huele como incienso. Ujú. Bueno, es que acaba de pasar la Semana Santa, ¿no? Y tal ¿Será? vez a madera. Sí, sí, sí. Es curiosa la disposición del templo, estos arcos que se suceden, que se van sucediendo, ¿no? Como arcos triunfales, pero uno detrás del otro. ¿Qué virrey está enterrado aquí? El duque de Linares, el que se apellida Noroña. Y Silva. Olvida el otro apellido. Noroña y Silva. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos con cuidado. Al encastre. Al encastre Noroña y Silva. Eso. Sí, sí. No sé si siga enterrado aquí, pero originalmente fue sepultado y aquí estuvo la pintura, que creo que ahora está en el Munal, de Juan Rodríguez Juárez, que es uno de los retratos más bonitos que hay de virreyes en la ciudad. Oye, el púlpito es una verdadera Sí. joya, el púlpito del siglo. Parece que es del 18, Del aunque yo he 18. leído que podría ser del 17. Es un estofado de madera dorado con relieves, pero precioso. Yo no he visto un púlpito así en otras iglesias del centro. No está en excelente estado de conservación. No, le hace falta una restauración, pero es muy impresionante que esté el púlpito original y es realmente una factura increíble. Vamos a... Bueno, y las pinturas también son interesantes. Pues estos son los hay que apóstoles que decirlo. estaban en la Sí, sí. capilla originalmente. Sí, sí, son maravillosos. Están lindas las pinturas. Sí, y muestran muy, pues sí, un estilo típico del barroco. No vamos a hispano. acercarnos mucho porque están en oración para no molestar y no interrumpir, pero bueno, podemos dar una idea. He leído que hubo una virgen, me parece que del Carmen, que estaba sobre latón, no recuerdo el material. La trajeron aquí a finales del siglo XVIII porque unas vecinas de la calle del Águila, creo que es Cuba, ¿no?, ya estaban haciendo negocio con los milagros de esta imagen y la iglesia preocupada trajo esa virgen aquí a San Sebastián, que desapareció a principios del siglo XX. Ok. Una de estas devociones Sí, sí. de las que ya no se tiene memoria, ¿no? Y fíjate qué lástima, porque yo leí una noticia de la jornada de hace unos 3 años, después de la pandemia, donde decía que se había hecho una investigación muy amplia de los archivos de San Sebastián Atzacoalco y que se iba a abrir un museo de sitio en el que se iban a mostrar muchos de los tesoros que habían formado parte de esta ¿Se abrió? parroquia. ¿Se abrió? Se apareció después la nota de la inauguración donde decían que había 5 salas Sí. y había mapas, había objetos religiosos, había pinturas, etcétera. Llegamos muy emocionados pensando que estas cosas eran permanentes, pero nos encontramos con la noticia de que ya el museo de sitio no existe, nos perdimos, y cosas que se habían durante las remodelaciones, las reparaciones, etcétera, cosas que habían aparecido desde la época prehispánica en este lugar. Recuerda que hace, me parece que 2 años sí tuvimos oportunidad de visitar el archivo parroquial. El archivo es muy valioso porque tiene registro de la descendencia de la familia Moctezuma, comenzando por Diego Cano Moctezuma y sus descendientes, todos enterrados aquí, aparentemente,
Bueno, no aparentemente, según los archivos. Y también hay documentación de los vecinos de San Sebastián, los apellidos indígenas, las familias originales. Claro. Bueno, de hecho, la doctora Jessica Ramírez, que nos acompañó es precisamente la especialista en este archivo. Ella es la que trabajó este archivo, pero me sorprendiste. Sí, en 2024 venimos por los 500 años de la llegada de los franciscanos. ¿En serio? Sí, se me hace como que hace mucho tiempo. Parece que pasó mucho. ¿Y vimos el museo? Sí, me parece que sí. Acá no sé si graban lo mucho recuerdo, pero sí. No, pues sí vimos el museo. Oye, este año vamos a cumplir 18 años. Imposible recordar todos los programas. ¿Les mostraron la reliquia que encontraron? Me parece que sí. Lo del museo lo recuerdo menos, pero lo del archivo sí lo tengo muy Horacio Báez, que trabaja o trabajó en ese archivo, nos enseñó a mí me enseñó una reliquia que encontró en la basura, que incluía una reliquia original de San Sebastián adentro. Y es algo que tenían ahí expuesto en el archivo. Ahora tú lo cuentas, ¿qué es lo que nos platicas sobre San Sebastián acerca de esto en tu libro? Bueno, en el libro yo le dedico unas cuantas páginas en la parte no histórica, sino del presente de la ciudad, que se llama San Sebastián Atzacoalcos, secretos a la vista. Comienzo hablando del archivo, porque pongo la historia del barrio de San Sebastián, en la esquina norte-oriente del centro, cabe prácticamente en un cuarto de 10 por 10. Ya es raro que sobrevivan el recuerdo de los descendientes de aquellas familias que vivieron ahí durante siglos. Tal vez ni siquiera los Moctezuma estén al tanto de la riqueza documental que alberga este espacio, con olor a aspirina y con 2 gatos siameses custodios. Lo que hacemos los cronistas luego, describir el olor, cómo son los lugares. Y sobre todo me dedico a entrevistar a Horacio, que me cuenta pues, los hallazgos en el archivo, el museo que estaban inaugurando y todo el entusiasmo que tenía él, junto con otros, gente de la curia, de la iglesia, por recuperar la fiesta de San Sebastián el 20 de enero. Entonces lo han estado haciendo y me contaba, hace ya 2 años que lo entrevisté, que cada vez hay más gente que viene a la procesión, a la fiesta, ya no es como antes, ya no es una zona tan habitada, con familias originales, etcétera. Claro, es que la vocación ya es casi totalmente comercial, sí, ¿no? Está abandonado, sobre todo desde el 85, pero todavía queda gente en las inmediaciones que participa en la fiesta patronal. Y eso como que lo deja a uno muy esperanzado, porque significa que estos antiguos barrios del centro, pues no solo son monedas de cambio para los gobernantes en turno o espacios para asignar comercio, sino que también tienen un pulso orgánico, ¿no? Vida vecinal, vocación ancestral, y eso es algo hermoso. Muy bien. Vamos a seguir caminando por el barrio de San Sebastián. No se vayan. ¿Eres mexicano?
Tenemos en la espalda otro lugar emblemático del centro histórico, el lugar donde existió la taquería El Taquito, que comenzó en 1917 como un puesto semifijo, como los que estamos viendo, un puesto semifijo de comida, que tuvo un éxito extraordinario, que para 1926, es decir, un siglo ya, tal vez un poquito antes, 1923, se establece en este lugar y comienza a correr su fama como uno de los lugares emblemáticos. Se editó incluso un libro. Si ustedes alcanzaron a llegar al lugar, las paredes estaban completamente pobladas de fotografías de los visitantes ilustres. Hay una foto célebre de que un día de 1940 y tantos llega María Félix, se baja a comer, la gente se entera que acaba de bajar la doña, y entonces empieza a golpear la gente diciendo, está María Félix dentro del restaurante, y la obligan a salir. Entonces aparece ella para dar las gracias. Desde este balcón alguien toma una foto que se vuelve clásica y se ve la muchedumbre ovacionándola. Estaba una foto de María Félix, había una foto de Marilyn Monroe. Claro. Sí. Vino a este lugar y a partir de ahí, pues quien usted guste y mande. Jacobo Zabludovsky tenía hasta incluso un salón que se llamaba Salón Jacobo Zabludovsky. Bueno, no era de Zabludovsky, sino que los dueños, el señor Marcos Guillén y la señora Concepción Rioja, eran los dueños. Como era un cliente asiduo, Zabludovsky le destinaron un saloncito que le pusieron Salón Jacobo Zabludovsky, y si usted me apura, creo recordar que incluso había un platillo que se llamaba de ese modo, que era lo que Jacobo pedía siempre. ¿Llegaron ustedes a comer en el Taquito Taurino? Aquí al equipo nos invitaron una vez, unos machitos, esto forma sopa de médula. Esto forma parte del barrio de San Sebastián. Estamos realmente muy cerca de la iglesia. Como ya has dicho, es la calle del Carmen, en la esquina con Bolivia, que no solamente es el barrio de San Sebastián, también es el epicentro del nuevo barrio chino en el centro. Es decir, esta parte del Carmen, conforme uno va yendo más al norte, sobre todo allá a la altura de Peña y Peña, ya se vuelve territorio cantonés. Hace 2 o 3 años, un par de años, la revista Gato Pardo me pidió hacer una crónica que incluía en el libro México, un mito de 7 siglos, sobre la presencia de estos nuevos cantoneses en esta parte del centro. Y acá menciono yo, en primera persona, en tiempo presente, estoy en el Carmen. No creo que ningún político haya andado aquí en los últimos meses, ni siquiera en coche. El tránsito se ha vuelto tan alucinadamente complicado que apenas en agosto el restaurante El Taquito Taurino en la esquina de Bolivia tuvo que cerrar sus puertas luego de 107 años de historia. ¿La razón? El intenso comercio informal que se propaga aquí como un enjambre sordo pero no mudo. Ya ningún cliente se puede acercar. Marco Guillén, propietario, explica en una conferencia de prensa que primero coreanos y ahora chinos, que traen mercancía económica pero de mala calidad, bla, bla, bla. Él se queja, y no es para menos, pues se le arruinó el negocio centenario. Son los tiempos que cambian. Yo lo que estoy en desacuerdo con lo que acabas de leer es en que los políticos no se paran por aquí. Claro que se paran por aquí, pues vienen a hacer lo que hacen los políticos. Pues sí, desde luego. Hasta luego. Oiga, pero bueno, es un lugar, una zona muy, muy interesante. Bueno, no solo por el taquito, es una pena. No sé si se movió a otro lugar. Anunciaron que iban a cambiar. Creo que sí. de domicilio. Es una pena que se perdiera esa cocina, ya que hemos perdido el lugar, por lo menos que pudiera uno seguir encontrando esos platillos. Pero estamos en la zona muy cerca de donde nació Agustín Lara. Es falso que nació en Tlacotalpan. ¿No? Así es, Colombia 45 me parece. Es falso que nació en Tlacotalpan. Zabludovsky encontró el acta y la presentó cuando estaba en el hospital enfermo Agustín Lara en 1970, donde dice que nació en la calle de Colombia, y justo nació enfrente de otro lugar emblemático, que es la redacción del periódico El Hijo del Aguizote. O sea, nace Lara acá y de enfrente está El Hijo del Aguizote, ese periódico satírico fundado por Daniel Cabrera, que luego compran los hermanos Flores Magón o adquieren los hermanos Flores Magón y desatan una campaña feroz contra la dictadura porfirista que les hace ser perseguidos, ser encarcelados, ser desterrados, incluso ser asesinados en prisión, uno de los hermanos. Entonces, es una zona donde se van juntando muchos elementos. Estamos cerca de donde vivió Martí. Oye, y tenemos rápido del Hijo del Aguizote. Hablábamos de la historia del muralismo en esta zona de la ciudad, y también el Hijo del Aguizote es donde se estrena José Clemente Orozco como artista, en ese momento como caricaturista, ¿no? Cuando
cuando él en realidad era ingeniero agrónomo de formación, comienza a tomar las clases nocturnas de la Academia de San Carlos porque siempre le interesó el arte desde que vio de muy niño el taller de José Guadalupe Posada y bueno, pues él ahí comienza una carrera de caricaturista precisamente de combate contra el porfiriato. Y esto tú lo debes saber o tú tal vez recordar, Jorge Pedro, había un café que se llamaba el Café de los Monotes, claro, que era el hermano de Clemente Orozco, que se caracterizaba porque Clemente Orozco hacía dibujos y los pegaban en la pared o los dejaban ahí y era el atractivo de la gente, que podías llegar, pedir tu café y llevártelos. Cuenta Andrés Enestrosa que él tuvo 2 que no sabe dónde se quedaron. Imagínate lo que valen ahora esos, pero el café, pues es una de las calles aledañas, era conocido precisamente como el Café de los Monotes, por eso era la zona en la que se movía este muralista, para mí el más extraordinario. ¿A ustedes no les parece que así como nosotros añoramos a esos artistas, estos cafés, estos restaurantes, puede ser que nuestros nietos, la generación de nuestros nietos, añore aquellas calles llenas de puestos, a lo mejor de diablitos, de botonetas, el comercio informal, los puestos de peluches, qué maravilla, los peluches, el comercio chino, las motos, a lo mejor nosotros... Es probable que ya seamos como Fernando Soler, añorando México de mis recuerdos. Oye, yo siento que nos está diciendo Jorge Pedro que ya sonamos como viejitos. Totalmente. Hablando del pasado yo admito, ¿no? que mi código postal es el siglo XX, ¿no? Este siglo no lo entiendo. Pero hay que aprender a abrazar la actualidad también, y a lo mejor hay algo de belleza y de grandeza en esto, ¿no? Eso va a estar más difícil que lo podamos comprobar. Yo veo belleza y grandeza en lo que está detrás. Esa belleza y esa grandeza ha atravesado los siglos. Esa belleza y esa grandeza es nuestra responsabilidad. Pues un saludo Fuera respetuoso eso, ¿no? y cariñoso también al comercio informal, que a lo mejor nos están viendo y bueno, pues se respeta la labor, ¿no? No, bueno, pero estamos hablando de otra cosa. No estamos siendo censores. Simplemente, pues... tenemos la litografía de Casimiro Castro, el puente Roldán y su embarcadero, lleno de comercio, donde se ve una muchedumbre, etcétera. Queda como un documento. No me parece que sea una cosa así. Uy, me hubiera gustado estar ahí en el puente de Roldán en ese. Sí, pero el comercio informal momento ha sido parte de nuestra historia desde los tianguis prehispánicos. Estamos frente al actual Museo de las Constituciones, que fue el colegio máximo de San Pedro y San Pablo. Un lugar donde, como nos recordaba Beca, comenzó en realidad el muralismo mexicano con una obra de Montenegro. Así es, el Árbol de la Vida. El Árbol de la Vida. Un lugar que fue la Hemeroteca Nacional durante muchos años. Aquí estaba almacenada la memoria de México en forma de periódicos y revistas, hasta que a finales de los años 70 lo cambiaron al Archivo General de la Nación. Se llevaron la hemeroteca de este lugar. Pero es un lugar, pues, que tiene muchísimas cosas que contarnos. Bueno, en San Pedro y San Pablo estuvo el famoso o no tan famoso sepulcro de Alonso de Villaseca, que fue trasladado a San Miguel Arcángel, es decir, ahí por el metro Pino Suárez, pero originalmente Alonso de Villaseca, el hombre más rico de la segunda mitad del siglo XVI en la Nueva España, era dueño de estos terrenos. Él donó los terrenos para los jesuitas y entonces pidió ser enterrado en un sepulcro renacentista maravilloso que queda medio mutilado, ya sin su estatua orante, ya un poco raspado, pero ahí queda el cenotafio. Creo que es un cenotafio porque él ya no está enterrado ahí, pero está en San Miguel Arcángel y parece un altar neoclásico feyón, pero en realidad es un sepulcro renacentista. Entrandito a la iglesia de San Miguel, a la izquierda, el primer retablo, que no es un retablo, insisto. Bueno, ese sepulcro estuvo originalmente aquí, en esta iglesia, que yo no puedo ni imaginarme el aspecto que pudo haber tenido originalmente. Era un templo jesuita riquísimo, y ahora ya no tiene esa riqueza virreinal jesuita, pero tiene otro tipo de riqueza estética, porque aquí Fernández Ledesma y Montenegro decoraron el templo para que fuera ya no un lugar de culto religioso, sino de culto en cuanto a educación, en cuanto a cultura, en cuanto a las artes, ¿no? Ahora imagínate también el lugar que se convierte en el Congreso que expide la Constitución de 1824. Claro, por eso es Museo de las Constituciones. Claro, y es el lugar en donde además se le entrega la corona a Agustín de Iturbide. Este es el lugar en donde Iturbide se convierte en emperador de ese efímero imperio que acabó pagando en Padierna
en el paredón de fusilamiento. Pero muchísimas cosas pasaron en este lugar. De veras, a mí me alucina tratar de imaginar cómo pudo haber sido ese barrio estudiantil virreinal, lleno de estudiantes con borlas, con togas, el movimiento que pudo haber existido en este lugar, cuando, hasta que estuvo la Escuela Nacional Preparatoria, que se fue en los 70s, o en la Erasmo Castellanos V, una zona que fue juvenil y estudiantil, la sede de la primera universidad a la vuelta. La jurisprudencia aquí en Santa Catalina de Siena. Ajá, sí. Y medicina no muy lejos. Y economía también sobre esta misma calle. Es que esta es la calle de Cuba, que luego se convierte en González Obregón, luego se convierte en San Ildefonso y finalmente se convierte en San Antonio Tomatlán, uno de los barrios originales de Atzacoalco. Son largas las calles del centro. Sí, claro. Bueno, y lo que dices ahora de la Escuela Nacional Preparatoria, pues imaginar no solo a los jóvenes, sino a qué jóvenes, ¿no? Si pensamos en todos los estudiantes que pasaron por esa Escuela Nacional Preparatoria desde el siglo XIX, pues son los grandes intelectuales que hicieron la identidad mexicana, ¿no? Sigüenza y Góngora fue expulsado, porque quién sabe qué travesura hizo de aquí de San Pedro y San Pablo, jesuita, ¿no? Es verdad, era jesuita. Él fue capellano, trabajó aquí en San Pedro y San Pablo y terminó en el Hospital del Amor de Dios, me parece. Claro, sí. Pero él originalmente fue jesuita, es verdad. Sí, en una falta imperdonable, dicen. No se especifica cuál habrá sido la travesura que hizo este sabio, pero clavijero sale de estos lugares. Es decir, es un centro de pensamiento y de cultura bestial. Y esto se va transmitiendo a lo largo de los siglos. Simplemente la Escuela Nacional Preparatoria, la primera generación de la que hace Justo Gabino Barreda, es Luis G. Urbina, Ángel de Campo, y luego pasan los siglos, viene el cambio de siglo y entran Villaurrutia, Novo, los contemporáneos, y luego más adelante la generación de Octavio Paz, y luego la de Frida Kahlo y... No, sí, justo, sí, son contemporáneos, ¿no? Que Frida Kahlo me parece que entra ahí en el 21, con Aurora Reyes, con Dolores Olmedo, las primeras mujeres en entrar también. Bueno, todavía nuestra amiga Ángeles González Gamio te puede contar de cuando ella estudió en la Prepa 1. Es decir, todavía existen las generaciones que les tocó estudiar aquí en San Ildefonso la prepa. Es increíble. Bueno, el 68 también tiene un episodio ahí. Su caso que todavía está la huella. Oye, pues queda mucho que decir, mi querido Jorge Pedro. Queda mucho por caminar. Me gustaría que nos internáramos hacia partes más duras todavía del centro histórico. ¿Por qué no nos vamos por Tomatlán y vamos buscando el Hospital de Leprosos de San Lázaro? Vamos buscando la calle de las Atarazanas, donde se guardaron los bergantines con los que Cortés tomó México Tenochtitlan, y vamos metiéndonos por estos lugares, siguiendo un poco las rutas de tu libro. Muchas gracias. México, un mito de 7 siglos, ya se consigue en todas las librerías del país y también como libro electrónico, y gracias por la oportunidad de poder hablar de él en el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge Pedro. Muchísimas gracias. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.